Ya, buenas noches. Hoy día el objetivo es comparar los sistemas democráticos con regímenes dictatoriales y totalitarios. Ya. Eh, Democracia y totalitarismo son sistemas de gobierno. Ya. Ahora, ¿qué es un régimen? ¿Qué es un régimen para ustedes? Díganme, lo que piensen, está lo mismo. Cualquier idea es buena. ¿Ya? Bueno, tenemos que el régimen ya es un sistema de gobierno que posee un determinado estado. Este puede ser democrático o puede ser totalitarista. Ya, vamos a ver distintos tipos de régimen en esta clase y vamos a compararlo entre sí. ¿Ya? Tenemos, lo primero, el concepto de democracia. Es una forma de gobierno en la que los ciudadanos eligen a las personas que quieren que se les gobierne. Las elecciones son el método por el que se elige a las personas que van a gobernar. ¿Ya? Este año hay elecciones. ¿De qué? ¿De qué hay elecciones? ¿De alcalde? Excelente, ¿cierto? Sí. Bien, van a haber elecciones de alcalde. Eso es importante porque es quien rige, ¿cierto?, dentro de un determinado territorio. Ya, esto es lo que estamos estudiando ahora tiene que ver con lo que es la forma o el sistema político imperante en el país. Ya el próximo semestre vamos a empezar a ver cómo se organiza el país, cómo se divide, qué dice la Constitución, en la forma de regir. Pero por mientras que es lo que estamos aprendiendo, esto, los diferentes tipos de gobierno ya, que han existido en el mundo. Y tenemos este concepto de democracia, donde, que nos dice que el sistema de gobierno donde las personas entregan voluntariamente ya, su libertad para que otro los gobierne, porque eso es lo que se hace por medio de un voto. Entregamos nuestra libertad de ser gobernado a una persona y le damos este favor por medio de qué? Se lo damos por medio ya de este voto. Ahora, tenemos el concepto de autoritarismo, régimen político que privilegia el aspecto del mando y menosprecia de un modo más o menos radical el consenso, concentrando el poder político en un hombre o en un solo órgano y restando valor a las instituciones representativas. Desde el punto de vista de los valores democráticos, el autoritarismo es una manifestación degenerativa de la autoridad, una pretensión y una imposición de la obediencia
que prescinde en gran parte del consenso de los subordinados y restringe la libertad. O sea, estamos hablando de que en un régimen o en un gobierno autoritario, ya, no existen las libertades, se restringen en pos del gobernante. Ya. Existe una sola persona o una sola institución que maneja todo. Un gobierno autoritario puede ser escogido bajo voto, sí o no. Profe, hay que ir copiando o escuchando nomás. ¿Cómo? Hay que ir copiando o solo poniendo atención. No, pongan atención, no así esto después se los mandan, Ya, profe. porque de una u otra la tiene. Ahora, pregunta, ¿un gobierno autoritario puede ser escogido de forma democrática? No creo, pues, por algo autoritario. Como que se Hasta impone, ¿o cierto no? punto, sí, po. Como Pinochet, él se impuso, po. Ya, pero después la constitución de 1900, el plebiscito, para la constitución de 1980, se votó por él. Por eso, pero después ya la gente lo eligió, pues después que Ya, igual, como que entre que puso un poco de orden y ya. eliminó a algunos otros. Claro, pero sea como sea, sí, se da a veces y lo dejó por la vía democrática. La gente después tuvo una segunda oportunidad para el plebiscito del 89 y votaron en contra. Entonces, Ahí fue sí, el sí y el no. claro, pues sí y el no. ¿Puede haber elecciones dentro de un gobierno autoritario? Puede. Ya. La Unión Soviética lo mismo. La Unión ¿Y lo Soviética era elige un el solo, pueblo? espera, era una sola institución, que era el Partido Comunista. Tú votabas por tu comunista favorito nomás. ¿Ya? Ya. Algunas cosas, otras las imponía el partido. ¿Ya? Por ejemplo, nadie votó por Stalin, que era el gobernante durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Pero había otras instituciones donde sí se votaba. Por ejemplo, en China también solamente existe el Partido Comunista. Tú votáis por tu comunista favorito, pero hay elecciones. ¿Se entiende? Estas Sí, medias manipuladas, medias media trucha. raras, claro, medias truchas. Lo mismo que pasa en Cuba, ¿ya? Se escogen algunos cargos públicos, bueno, son todos del mismo partido, pero se escogen. Y eso te demuestra que es un partido autoritario porque no hay idea aparte de la que se está imponiendo. ¿Ya? Ahora, tú me habías dicho algo ¿Qué, profe? cuando estaba hablando, creo que no dijiste algo, te dije si me esperaba. No me acuerdo. Ya no importa. Pero si nos damos cuenta, ¿ya? Y tiene una imposición de la obediencia, como dice acá el texto. ¿Y cuál es esta imposición de la obediencia? El hacer lo que el régimen te impone. ¿Ya? Supongamos acá, eh, hemos tenido gobiernos autoritarios, muchos gobiernos han sido autoritarios en esta época. Partiendo, cuando Carrera se tomó el poder, él era autoritario. O'Higgins también fue un gobierno autoritario. Y no había otra forma de pensar que no fueran las de estos caudillos mientras estaban en los gobiernos. Entonces en Chile sí, sí han habido gobiernos autoritarios y se restringe la libertad en muchas maneras, sí. Ya. Bueno, y ya lo más cercano a esto fue durante el gobierno de Augusto Pinochet. Como quieran decirlo, históricamente todo es válido. Dictador, presidente, históricamente todo es válido cuando se habla de Pinochet. Ya. Pero Un tenemos acá, dictador, profe, pero ¿sabe qué? Si yo lo veo ahora en realidad, falta un gobierno como él así mano dura, que corte el ay cheque de no, una. ¿sabe qué? La gente pide cosas que después se arrepiente. Es que en ese tiempo cuando estaba él igual era matanza así como al peo, pero ahora imagínense nos están matando a nosotros, pues, profe. Pero igual,
Es lo mismo. No, Pero sí, sí, créame, falta créame. alguien que Nunca es corte bueno, el nunca queque. es bueno. Ningún extremo es bueno. No, pero sí alguien que corte el queque. Ah, sí, bo, eso es otra cosa. Ojo, es otra cosa. Mira, El Salvador tiene un presidente escogido democráticamente. No es un dictador. Y no está haciendo las cosas mal. ¿Ya? Pone mano dura, no va. Pero De nunca, hecho, nunca, Macron también está asustado. nunca hay que pedir una persona dictadora. De hecho, ni siquiera militar. ¿Por qué? Porque los mismos militares dicen que ellos no son para gobernar, son una máquina de exterminio. Para eso los entrenan, para matar gente. Y ellos mismos lo reconocen. Sí, pues no saben otra cosa. Obvio, pues, si es su trabajo, lamentable. Ya, tenemos concepto de totalitarismo. Ya habíamos visto lo que era el gobierno autoritario y ahora vemos totalitarismo. Los elementos constitutivos del totalitarismo son la ideología, el partido único, el dictador, el terror. La ideología totalitaria proporciona una explicación indiscutible del curso histórico, una crítica radical de la situación existente y una guía para su transformación igualmente radical. Durante el siglo XX, en la Alemania hitleriana o nazi y en la rusa estalinista, se presentaron regímenes de este tipo. También lo hubo en la Italia fascista, ¿ya? Que lo vimos cuando vimos Segunda Guerra Mundial. Ahora, a diferencia de los gobiernos, un gobierno autoritario puede ser totalitarista, claro, se puede convertir en un gobierno totalitarista. ¿Ya? Y con el tiempo un gobierno totalitarista también se puede convertir solamente en autoritario. Puede. La línea es muy delgada. Si nos vemos, rigen, ¿ya? Ambos rigen bajo un partido único o un dictador o una sola persona que maneje. Ahora, el totalitarismo es más radical porque acá no hay elecciones. En la Alemania nazi no había elecciones de ningún tipo. Ya. Al principio del gobierno de Augusto Pinochet tampoco había elecciones de ninguna forma. De hecho, se cierra el Congreso. Ya. Un gobierno puede ser autoritario y puede haber congresos, sí, puede haber congresos. Pero cuando ya es totalitarismo, ya no hay más cabida, nada. E incluso existe lo que es la persecución a aquellos que piensan diferente. Entonces tenemos que una práctica política fundamentalmente semejante a lo que habíamos dicho que era este gobierno autoritario, hecha por un partido monopolista, o sea, hay un solo partido y no existe más, de una ideología de transformación de la sociedad, del poder absoluto de un jefe y de un terror sin precedentes. Y en consecuencia, la destrucción de todas las líneas estables de distinción entre el aparato político y la sociedad. No hay distinción alguna. La persona tiene que actuar como quiere que se actúe el gobierno. Y esto pasaba en la Alemania nazi. Acá, acá, antiguamente se cantaba el himno nacional todos los días lunes en los colegios. Se le formaba al estudiante y esa es una forma militar de pensar, el formar. El cantar el himno se hace en las milicias. Y acá se hacía los días lunes. Entonces vemos cómo ciertas cosas de los regímenes se van incorporando a la sociedad. Ahora, en la Alemania nazi, en lo que es la Alemania nazi, todos los días se cantaba o se hacía una oración para Adolf Hitler. Todos los días. ¿Ya? Y era como, y era como una forma de adoración a un líder.
Y eso también es como la separación entre un gobierno autoritario y un gobierno totalitarista. Aparte que los gobiernos totalitaristas, por lo general, ya, reniegan de la religión. ¿Y por qué reniegan de la religión? Porque no pueden haber dos figuras para idolatrar. O se idolatra al líder o se idolatra a un dios. Pero no se le puede idolatrar a los dos. Y está comprobado, ya prácticamente psicológicamente, que cuando se elimina una figura religiosa, independiente de si que exista en el grupo gente atea, ya, cuando se elimina una figura religiosa de un sistema político, o sea, se prohíbe, o lo que pasó en la Alemania nazi, que se persiguieron a los judíos, a los católicos, a los cristianos, se prohíbe la religión, el culto, lo mismo pasó en la Unión Soviética, ¿ya? Eh, Se pierde como una imagen máxima. Por ende, la gente tiende a la necesidad de adorar a alguien. Entonces, como queda este vacío de ser superior, la persona que queda es el líder. En este caso, Adolf Hitler. Y la gente lo idolatra como un dios, porque ven en él una esperanza de mejora. ¿Se entiende? Entonces incluso puede imponer el terror de una manera espeluznante y la gente lo va a seguir, porque lamentablemente la gente, y no digo que esté mal, ya, la gente aplaude al que le da de comer y no mira más allá. ¿Ya? Cuando las cosas andan mal, la gente se desespera y mira al quien que le lleva comida en el plato, aunque mate, ya, aunque torture a otras personas, mientras la mayoría no se vea afectado, la gente lo va a hacer. Y por eso hasta el día de hoy, ya, hasta el día de hoy, vemos personas que apoyan incluso a Augusto Pinochet, que parte con un gobierno totalmente totalitario, pero termina saliendo por la vía democrática. Termina en algo autoritario, ¿no? Eso no lo hace menos malo. ¿Ya? Por otra parte, mucha gente aún lo sigue la figura de Augusto Pinochet. ¿Y por qué? Porque entregó una solución que hasta el día de hoy, para algunos es buena, ¿ya? A un problema real que había en el país. Ahora, tenemos por otra parte lo que son las monarquías absolutas, ¿ya? Y es una forma de gobierno. El rey es la máxima autoridad gubernamental y además este ostenta los tres poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Qué significa esto? El rey, ¿ya? Es el que crea las leyes, es el que las ejecuta y es el que juzga. Y cuando existe otra persona para juzgar, juzga en su nombre. ¿Ya? No es independiente a, no es como las tres, ¿cómo se llama? Los tres poderes del Estado de hoy en día, donde el poder judicial es independiente al presidente e incluso puede juzgar al presidente. ¿Ya? Y ejemplo de esta monarquía, de las que quedan, es lo que pasa en Inglaterra. Existen reglas en Inglaterra que son como muy absurdas. Y supongamos el rey de Inglaterra, que es Carlos, él si quiere puede matar a alguien y no puede ser juzgado, porque es el rey. Aunque ellos están bajo una monarquía constitucional, ¿ya? Que después vamos a ver la definición de ello. Vamos a ver también que el rey de Inglaterra puede entrar a su casa y tomar cualquier cosa y usted no se lo puede impedir. Es la única persona que puede hacerlo.
Entonces, claro, es como, uno lo ve como muy ilógico porque esas cosas no se ven aquí, en esta realidad. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver también? Una monarquía absoluta se encuadra dentro de los regímenes autocráticos, caracterizados por su ausencia de democracia. Obviamente, es un gobierno autoritario en el que gobierna una sola persona, ¿ya? E incluso, e incluso en las monarquías, a diferencia de los gobiernos totalitarios, en la monarquía el que asume después tiene que ser descendiente de la persona que murió. ¿Ya? En los gobiernos totalitarios no, muere el gobernante y entre las máximas autoridades se escogen, que era lo que pasaba en la Unión Soviética. Muere Stalin y asume uno de las cabezas más cercanas de Stalin, ¿ya? Pero no necesariamente tiene que ser un familiar, no así en la monarquía. Y por eso pasaba que cuando se mataba al rey, para que asumiera otro, se mataba a todo familiar, primos lejanos, lo que fuese, a todo se le mataba. No importaba si fuera niño, niña, un bebé, no importa, se le mataba igual. ¿Por qué? Porque por divinidad podían asumir. Ahora, tenemos tipos de gobierno. Tenemos la teocracia, consiste en el ejercicio del poder político según preceptos o ideas religiosas. Por lo tanto, en los gobiernos de ese tipo, las descendencias políticas, las decisiones políticas se basan en mandatos religiosos, los cuales determinan cómo se tiene que actuar. ¿Ya? O sea, estamos hablando que en la teocracia, ¿ya?, el gobernante está ahí por representación divina. O sea, Dios, independiente de cuál sea este, escoge a esta persona. ¿Ya? Y todo lo que se hace es bajo mandato de Dios. No se cuestiona por ninguna base. ¿Quiénes actuaban de esta manera? Los incas, los aztecas. ¿Por qué? Porque el Inti, en el caso de los incas, era una representación de Dios en la tierra. ¿Ya? Lo mismo los faraones, que se le decía el Horus vivo, que eran, ¿cómo se llama esto? Eran prácticamente descendientes de Dios. ¿Ya? Los faraones, eso eran la representación de Ra en la tierra. Entonces, todo lo que hacían ellos era prácticamente como que Ra se los había ordenado. Entonces, no hay cuestionamiento de ningún tipo. Ahora, los reyes de la Edad Media, sobre todo los reyes que pertenecían a la Iglesia Católica, como por ejemplo los reyes católicos de España, ellos también eran coronados por la Iglesia. No era legítimo un rey, sino era coronado por la Iglesia. Ahora tenemos por otro lado la monarquía. Este tipo de gobierno se caracteriza, ¿ya?, porque el poder recae en una persona, que fue lo que habíamos hablado, llamada rey, ¿cierto? Generalmente el rey tiene el poder político, el cual ejerce en algunas ocasiones de forma absoluta y autoritaria. Después tenemos lo que se llama monarquías constitucionales. Se caracteriza porque aunque el poder político lo ejerce el rey, este se debe de ajustar a una constitución, ¿ya?, que es la que determina cómo tiene que ejercer el poder. Y es lo que pasó en Inglaterra. Inglaterra inventa las monarquías constitucionales. Mientras en otros países las monarquías iban a caer,
los ingleses dijeron, ya, ok, pues, tenemos dos opciones. O ustedes aceptan una constitución y seguimos teniendo rey, o simplemente los derrocamos y escogemos nuestra forma de gobierno. Y los reyes aceptaron, ¿ya? Y se crearon constituciones, aunque existía una monarquía. Ahora ya no, el poder no es absoluto, porque existe un parlamento que va creando leyes y los reyes se van sujetando a estas. ¿Tienen más poder que un presidente? Sí, tienen más poder que un presidente. Pero igual se rigen bajo una constitución. Tenemos, ¿ya?, la monarquía relativa. En este caso, el rey no ejerce de manera absoluta el poder, aunque sigue siendo el jefe de gobierno. El rey propone un conjunto de medidas que deben ser aprobadas por un parlamento, lo que acota el poder del rey. A diferencia de la monarquía constitucional, la monarquía relativa ya baja el poder del rey, aunque no puede ser cambiado, pero ya no toma decisiones absolutas. No puede, supongamos, llegar y declarar una guerra, que es lo que prácticamente pasa con la monarquía hoy en día. Tienen que preguntar si pueden declarar la guerra. No así en las monarquías constitucionales o en las monarquías dice llanamente. Ya. Sigue la presencia del rey, pero no es algo absoluto. Por otra parte, tenemos el presidencialismo. En este tipo de gobierno existe un presidente, quien es el que ejerce el poder, casi siempre auxiliado por un grupo de personas que forman su equipo de gobierno, que serían los ministros. Ya. Ahora, los sistemas de políticos, estos tipos de gobierno presidencialista, tenemos que tener claro que sí se me escogió. De aquí ya tenemos democracia pura. Entonces tenemos el presidencialismo parlamentario. Se trata de un gobierno que está representado por un presidente, que tiene un grupo que lo auxilia en la forma de decisiones políticas. Sin embargo, a diferencia de los gobiernos presidencialistas absolutos, en este caso las decisiones tienen que ser aprobadas por un parlamento o una cámara de representantes. Entonces tenemos que el poder ejecutivo y el legislativo son prácticamente iguales, tienen prácticamente el mismo nivel y el presidente no puede llegar y tomar decisiones sin consultarlas primero. Por otra parte, tenemos el parlamentarismo. En este tipo de gobierno no existe entonces una figura única, como el presidencialista, que tome decisiones y ejerza unilateralmente el poder. Por el contrario, un grupo de personas toma las decisiones y ejercen el poder político. O sea, en un sistema parlamentario es el Congreso el que manda, ¿ya? Y toma las decisiones y el presidente prácticamente queda como un representante del país para las situaciones externas. Ahora, tenemos unipartidista o unipartidismo. El poder político lo ejerce un único partido político. De esta manera, en el espectro político no existen otros partidos que tengan la posibilidad de acceder o ejercer el poder. Y es lo que pasa en China, que existen votaciones, pero a un partido único. Entonces es unipartidista, no existe nada más. Y tenemos la dictadura militar. Este tipo de gobierno se caracteriza por ser sumamente autoritario, ¿ya? Y como le dice la palabra, militar, es ejercida por un grupo de militares. Siempre, siempre las dictaduras militares son violentas. No existe una dictadura militar, ¿ya?, que no haya sido así. Ahora, en Chile prácticamente han habido todos los tipos de gobierno. Hemos tenido parlamentarismo, hemos tenido dictaduras militares, presidencialismo, monarquía.
monarquía constitucional. Y prácticamente lo único que le hemos fallado es en la teocracia, ¿no? Aún no llegamos a eso. Pero ha habido prácticamente todo sistema de gobierno se ha aprobado en Chile. Prácticamente se puede decir que Chile tiene un récord mundial de probar sistemas de gobierno. Ahora tenemos régimen, que sea Estado, régimen político y otros conceptos relevantes. Ya, el concepto de gobierno es un conjunto de magistraturas públicas encargadas de dirigir y orientar la acción del Estado hacia el bien común mediante el ejercicio de la soberanía. O sea, ¿cuál es el gobierno? Es aquel que por medio de varias instituciones dirige y orienta la acción del Estado. Ya. Por otra parte, tenemos, ya, em, disculpen, tenemos el Estado, y el Estado es una forma de organización política que cuenta con poder administrativo y soberano. ¿Ya? Entonces el Estado es la forma de cómo se organiza el país. Y de la misma manera vamos a tener que la nación, el conjunto de personas de un mismo origen, ¿ya? Que generalmente hablan el mismo idioma y tienen una tradición común. Y de ahí viene lo que es el nacionalismo, ¿ya? De este concepto de nación, en el cual nos dice que es un conjunto de personas que se agrupan por tener cosas en común, una descendencia, un idioma, ¿ya? Y que forman un Estado, ¿cierto? Forma un Estado que va a tener límites fronterizos, ¿ya? Y de ahí viene, por ejemplo, lo que es la nación palestina, que aunque no tienen un territorio, sí tienen un grupo de personas que se identifican entre sí y crean una nación. Ahora, vamos a tener que los gobernantes poseen el mandato de orientar y dirigir, ¿ya? Y dirigir la acción del Estado. Y esa es su tarea, dirigir cómo el Estado va a manejar el país. Para lo cual disponen de la autoridad y legitimidad para mandar y el poder para hacerse obedecer por la sociedad civil. O sea, les gusta o no les gusta el presidente que tenemos ahora, él manda y merece respeto y obediencia y subordinación de otras instituciones, como por ejemplo las Fuerzas Armadas. Ya, ya como sea, tiene que haber un respeto hacia la figura del presidente en el Senado. Por eso cuando el presidente de la República entra, los senadores y diputados tienen que levantarse, por respeto. Ahora, el gobierno en Chile recae esencialmente en el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente de la República y su ministro de Estado, ¿cierto? Su principal función consiste en conducir los intereses generales de la nación a través de la dirección del Estado para el logro de sus fines. Todo gobierno ya tiene un fin, que es mejorar las condiciones de las personas.
o ese por lo menos, debería ser el fin, ¿ya?, de todo gobierno, de todo Estado. No ven, no, o no deberían por lo menos ver fines particulares, o sea, la opinión del presidente no tiene que interferir ya en lo que es el Estado. No así, y esta es una de las grandes diferencias que existen con los gobiernos totalitarios o autoritarios, donde la opinión del gobernante sí interfiere en las decisiones del Estado o en sus fines particulares. Ya. Porque es la ideología de él, es el pensamiento del que se busca imponer dentro del gobierno. No así, no así lo que pasa con los estados democráticos, donde incluso a Boric se le ha criticado por dar opiniones personales, las cuales no las puede dar. Supongamos se le criticó por parte de la oposición cuando criticó al Estado israelita por atacar a los palestinos, porque decían que él no puede dar una opinión personal en nombre de todos los chilenos, en repudiar y rechazar al Estado israelita por atacar a Palestina. Usted puede estar de acuerdo o puede estar a favor de lo que hizo el presidente, pero lo que se le acusaba era que él, no puede actuar como persona en representación de todos los chilenos en ese tipo de temas. Porque un conflicto internacional donde supuestamente primero habían sido atacados los israelitas. ¿Se entiende, no? Entonces, no así, si esto hubiera sido un gobierno autoritario y el gobernante hubiera dicho, no, ya no negociamos con los israelitas hasta que paren esto, ok, todo el mundo cabeza agacha y dice sí. ¿Por qué? Porque no hay libertad de expresión. Al contrario de lo que pasa en los regímenes presidencialistas o democráticos, ya sean parlamentarios, o a veces incluso en las monarquías constitucionales, donde sí se puede expresar la opinión. ¿Ya? E incluso hoy en día la gente, si quiere, se burla del presidente de la República, le hacen hasta memes, ¿ya?, adulteran fotografías con Photoshop para burlarse de él y nadie hace nada. En Estados Unidos pasa lo mismo, a diferencia que en Estados Unidos el presidente de la República se burlaban tanto de él, ¿ya?, del presidente de Estados Unidos, que se tuvo que crear una ley donde estaba prohibido, ¿ya?, ridiculizar la imagen del presidente. Aquí en Chile aún no se llega a eso, pero a lo que voy yo es el hecho de que existe la libertad de expresión y es tanta la libertad de expresión en los sistemas democráticos que se tiene que sacar una ley para restringir eso en ciertas ocasiones, lo cual es bueno. ¿Ya? Es bueno porque existe la libertad de expresión. Ahora, obviamente, todo tiene un límite. ¿Y cuál es el límite de la libertad de expresión? La mentira. Cuando se caen en fake news, ¿ya?, o noticias falsas. Ese es como el límite de lo que es la libertad de expresión. O el denigrar, el humillar a otra persona, que incluso queda dispuesto en lo que es la legislación. Ahora, dentro de esto tenemos el concepto de república y democracia. Ya estos conceptos son de gran relevancia, dado que muchos estados se definen como repúblicas democráticas. Y tenemos lo que es la república, que es la forma de organización del Estado, donde las autoridades duran un tiempo determinado en sus cargos. No así en los regímenes totalitarios, donde el que ejerce muere en el poder o muere por sí solo, como Franco, que murió, o lo matan, ya, como a Stalin,
o se suicida como Hitler, pero duran en el poder hasta que se mueren. O sea, no hay otra opción de gobierno. O como Fidel Castro en Cuba, que gobernó más de 40 años. Incluso cuando murió, ahora está gobernando su hermano. Y no hay elecciones presidenciales. Te cogen otro tipo de representante, pero no al presidente. Todo representante tiene que ser electo por el pueblo. Y por eso se llaman democracias representativas. Todo tipo de representantes. Y acá, ¿cuáles son los representantes que tenemos? Deme algún ejemplo de representantes. Ya. Personas escogidas. Aparte de alcalde, ¿qué se va a votar en estas elecciones? Concejal, Bien. ¿Qué hace un concejal? se La supone palabra. que es el que va como inspeccionando al alcalde, como pillándole las trampas, echándolo al agua. Bueno, no todo, Bueno, debería. sí, supuestamente, ¿cierto? Sí, Pero porque está como ahí en la sombra. la palabra dice, aconseja. E Claro. incluso el alcalde no tiene un poder absoluto cuando se quiere hacer algo, ya, se va a votación entre los concejales. Y si los concejales no lo votan, no se hace. Ejemplo, incluso lo pueden buscar, fue lo que pasó acá en La Pintana. En uno de los tantos terrenos vacíos se quería colocar un duoc. La alcaldesa de La Pintana quería colocar un duoc, ¿ya? Y le enrostraron hasta de mentirosa se fue. Y claro, y a los concejales no les gustó la idea porque decían que prácticamente estaba regalando el terreno, que por mucho tiempo, y votaron y ya no se construye el duoc porque a los concejales no les gustó la idea. ¿Se entiende? Entonces vemos que en los sistemas democráticos, aunque sea en espacios tan pequeños como un municipio o una comuna, se respeta la democracia. No se escoge solamente a una autoridad, y esta autoridad no es absoluta, sino que se escogen otros tipos de representantes, ya, que son los concejales. Y esto es algo importante porque se ve que la democracia, desde muy pequeño hasta muy grande, se debe respetar de la misma manera. Y es lo mismo, incluso en las juntas de vecinos se vota democráticamente, ya que también son representantes y que tienen la facultad de ir al municipio y exponer los problemas que tiene la sociedad e ir solucionando de a poco. Ya. De hecho, las juntas de vecinos fueron creadas durante el gobierno de Arturo Frei Montalva, ya, en la década de los 60, para lo mismo, para que las personas tuvieran una participación democrática para solucionar sus propios problemas. O sea, planteaban los problemas que tenían, los llevaban al municipio y de esta manera las municipalidades tenían conocimiento y solucionaban los problemas que tenían las personas dentro de sus barrios. Esa es la función que tiene una junta de vecinos. Después perdieron fuerzas y fueron perdiendo fuerzas. Ahora se están retomando de nuevo, lo cual es súper bueno. Por otra parte, tenemos lo que es la democracia, que el poder recae sobre el conjunto de los ciudadanos, ¿ya? Quienes lo ejercen, participando en los asuntos públicos. Y esto es lo que hace una república democrática, hace que los ciudadanos participen. Y por eso hoy en día hay gente que piensa y cree que lo mejor que puede haber, ¿ya? Y que creo que salió una pregunta sobre esto en el test de ustedes, es que los votos sea obligatorio, o sea, se le obligue a la persona a participar en las elecciones. Yo estoy a favor. Yo creo que el voto debe ser obligatorio. Yo creo que debe ser en contra. O sea, no, o sea, perdón, yo estoy en contra suyo, yo digo que debe ser voluntario. O sea que, como la ley de Guruguru que se dice, el que quiere, quiere. Sí, pues, profe. ¿Y ¿Sí? qué es lo que yo una vez le comenté a usted? Pues salga quien Sí. salga, no cambia nada, pues, profe. Le cambia la vida a algunos nomás, pues.
Ah, pero el resto claro, seguimos sí, en la misma, po. sí, puede ser, puede ser. Entonces Ahora ninguno me siempre, representa, po. lamentablemente la política en este país cada vez está más degenerada. Puros Sí, delincuentes, pues, profe. En todos lados, en el gobierno, en todos lados hay delincuentes, los pacos, por los ratis. A uno sí, ya no confía en nadie, es ni en como, los dientes porque le muerden la lengua. sí, es verdad, es como muy fome. Sí, no, sí, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Pero el problema es que si seguimos así, ya, y por eso siempre salen los mismos, porque dan botas. Pero por eso le digo, pues, profe, ¿cuál es la lógica de que llevamos todo un país si no nos cambia la vida en nada y después volvemos a reclamar lo mismo, que salen a pedir el voto, uno le abre la puerta, pero uno quiere llegar a ellos, no se puede, no lo solucionan nada. Entonces Así, son pero promesa y promesa. Imagínense, miren lo que yo le voy a decir, donde yo vivo, cuando elegimos al alcalde pasado, se supone que íbamos a tener agua potable. Yo donde vivo es sector de parcelas, yo tengo agua de pozo. ya, Yo no tengo agua potable, yo solo agua de pozo. Para tener agua potable tengo que comprar bidones. ah, ya. Oh, Y vamos a elegir alcalde otra vez y todavía no tengo agua potable, po. ¿Se da cuenta? Y cuando este tipo recién salió, la promesa estaba que Santa Carolina iba a tener agua potable, y que no sé qué, y aquí estoy todavía. oh, qué Entonces no me complicado. representa a nadie, ofrezcan lo que ofrezcan, a mí no, no me convence ya, pues puras Y nunca mentiras, le ¿no? dieron una explicación del por qué. No, nada, pues cuando ha venido el alcalde que hay, lo único que hablan es de la delincuencia y que los canales y que no sé qué, pero concreto nada. Entonces, como una burla para uno, pues, profe, porque uno gasta plata y tiempo de uno mismo para ir a darle el voto. Sí. Imagínense, yo vivo en Batuco y tengo que ir a votar a Lampa, Oh, igual les pide. ¿A cuánta ¿me distancia está? entienden? Entonces no me convence, por eso yo prefiero que sea voluntario, no me movería de mi casa. Ya está bien. Sí, está bien, tú si tiene razón. No se lo voy a discutir. Ya. Pero ahora, tenemos dentro de la democracia la forma de gobierno en la que los ciudadanos gozan de libertad y de igualdad de derechos. Algo que en los gobiernos totalitarios no pasa, ¿cierto? Las mismas descripciones decían que se restringen los que son los derechos y se restringe todo tipo de libertad. Ahora, tenemos las democracias directas como la que ocupan acá en Chile, ¿ya? Y tenemos las democracias representativas como es el caso de Estados Unidos. Estados Unidos es una democracia representativa. ¿Por qué? Porque los norteamericanos en sí no votan directamente por el presidente. Ellos votan por un representante, ¿ya? Y ese representante le entrega el voto al presidente. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que Estados Unidos tiene una democracia federalista, donde cada estado, ¿ya?, es prácticamente una región semi-independiente. Por ende, ellos escogen representantes y esos representantes después le dan el voto al presidente. Por eso Estados Unidos se escoge según el estado en la cantidad de puntos que vale. Y va a depender de la economía y de la cantidad de población que tiene. Entonces, de esta manera, ellos escogen así. ¿Ya? No es directa, es representativa. No como acá, que uno vota directamente por la persona. Ahora, ¿dónde se origina la democracia? Bueno, la democracia se origina en el siglo VI antes de Cristo, proviene de los términos griegos demos, que es pueblo, y kratos, que es gobierno. ¿Ya? De ahí viene la palabra, al juntarse demos y kratos, viene el término de democracia, lo que significa el gobierno del pueblo. Aunque tenían reyes, ya, en la antigua Atenas, los atenienses escogían senadores entre lo que eran los ciudadanos. Y ojo, los ciudadanos no podía ser cualquiera como hoy en día, que hasta un inmigrante puede ser ciudadano acá en Chile. Y el ciudadano es el que tiene derecho a voto. Allá no, era el que había, era el ateniense, ya, era
el ciudadano. Pero no podía ser cualquier ateniense tampoco, tenía que ser un ateniense letrado y con dinero. Entonces tenemos que acá lo dice que el pueblo, ya, en Grecia, estaba compuesto por los hombres libres y adultos de la ciudad, que podían demostrar un nivel socioeconómico alto o medio y que participaban en una condición de igualdad dentro del sistema político. O sea, la gente pobre no es como acá, que cualquiera se puede tirar al alcalde. Ya. Cualquiera tenga nivel universitario, sin importar cuánto gane, sin importar nada, simplemente puede ir y postularse a alcalde. La idea de que la gente vote por ello es otra cosa. Ahora, aunque los fundamentos de libertad e igualdad son todavía parte de esta formación de gobierno, hay que tener en cuenta que este concepto se ha modificado y ampliando profundamente a lo largo de la historia. Entonces, la democracia no es lo mismo que era en Atenas. Ya, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque ahora todos somos ciudadanos, todas las personas. Ya, todos tenemos derecho a voto. Y en esta época, obviamente, las mujeres no votaban. Entonces, el sistema de igualdad no era tan igualitario. Para ellos sí, pero para lo que hoy es la igualdad, obviamente no. Ahora, por otro lado, tenemos la república. Esta palabra proviene del término latino res publica, que significa los asuntos públicos. Ya. Designa una forma de gobierno donde la política ya no es cosa de un rey, sino que se reparte entre el pueblo y el Senado de Roma. Nace en Roma la república, ¿ya? Es prácticamente lo mismo que el término de democracia, porque igual tenían emperadores los romanos, pero ellos también crean un senado. Ahora, por eso la sigla es SPQR, ¿ya? Senatus Populus, que es romano, que hace referencia al Senado Popular de Roma. ¿Ya? Un lema del periodo republicano que se grabaron en monedas, esculturas, edificios y en todos los estandartes de las legiones romanas, para dar significado y dar a entender al resto del mundo el tipo de gobierno que tenía. ¿Ya? Ahora, la democracia hasta cierto punto fue más ampliada en Roma. ¿Ya? El Senado romano, a diferencia del griego, porque los griegos eran cada una ciudad-estado, eran independientes. Atenas de Esparta era totalmente independiente. Todos se hacían llamar griegos, pero su forma de vida y su forma de gobierno eran totalmente diferentes. Cada una tenía a su rey, el rey de Atenas, el rey de Esparta. A diferencia de los romanos, que el Senado romano era de toda Roma, ya, tenía representantes de toda Roma, y era un solo tipo de gobierno. Ahora, diferencias entre lo que es la democracia e ideología antidemocrática. Bueno, tenemos que la democracia se basa en la soberanía popular, o sea, en la gente la que escoge. Establece la igualdad ante la ley, se puede juzgar a toda persona, dependiente del dinero que tenga o del estatus social que tenga. El Estado garantiza los derechos individuales como la opinión de libertad, el derecho a la propiedad privada también. Se aceptan los espacios legítimos de expresión ciudadana, organizaciones sociales y políticas. O sea, cada persona puede crear incluso un partido político en este país, cosa que reunir una cierta cantidad de firmas y se crea un partido político. El Estado es el soberano absoluto y él controla las instituciones políticas. Esto es totalitarismo, o sea, todo lo contrario.
Sus medidas son autoritarias, se restringe la participación ciudadana. ¿Qué significa esto? No hay derecho a voto en nada, ni siquiera en escoger alguna ley, nada. No aceptan la crítica y persiguen a su oponente. Hoy en día aquí en Chile no se persigue a nadie, no como hace más de 30 años. Promueven postulados racistas y discriminatorios. Y eso es verdad. Para la Unión Soviética, los ucranianos no eran nada. Peor que esclavos. De hecho, para la Segunda Guerra Mundial los mandaban adelante a los ucranianos para que murieran primero. Para los nazis, también lo mismo. Odiaban a los negros, a todo lo que no fuera ario o a todo lo que no fuese alemán. Ya. Tenemos también que restringen los derechos individuales y se transgreden o violan los derechos humanos. Y de hecho, por culpa o gracias a los gobiernos totalitarios como los comunistas, nazismo y fascismo, se crea la ONU y se crea la Carta de Derechos Humanos. Suspenden los procesos eleccionarios regulares o bien los intervienen. O sea, como lo que pasa en Cuba, eh, se escoge por el comunista preferido, ya. Tenemos incluso, o simplemente no se vota, se impone a alguien, ¿no?, en el cargo. Las contradicciones de la democracia europea. Y siempre hay siempre el hombre. El hombre es como muy raro porque es el único ser que crea cosas y después ellos mismos las transgreden, ¿ya? Y se contradice a sí mismo. Entonces tenemos, hacia finales del siglo XIX, el sistema político europeo tenía profundas contradicciones, ya que si bien la sociedad es basada en el principio de la igualdad teórica de todos los ciudadanos, existen problemas como la desigualdad económica y los privilegios de los grupos sociales. Parte el liberalismo, ¿cierto?, en la época contemporánea, y empieza una ideología sobre la igualdad, y tenemos esta igualdad que se hace respetar, ¿ya? Y se propulsa principalmente en la Revolución Francesa, donde derrocan a los reyes y los matan para ejercer una república, pero vemos que al final los ricos igual eran más importantes que los pobres, igual. Entonces no hay una igualdad. Tenemos la existencia de democracias limitadas, en la que instituciones como el Senado que no se basan en la voluntad popular. Ahora, nosotros escogemos gente, representantes, pero de repente, ¿qué es lo que pasa? Los políticos no escuchan lo que quiere la gente y terminan votando cosas que las personas realmente no quieren. Y se atribuyen el derecho a decir, no, es que la gente no entiende que esto es mejor para ellos. Pero no es lo que quiere la gente. O sea, no se respeta muchas veces lo que es el derecho a voto, ¿ya? O no se legisla lo que se quiere, sobre todo en el siglo XIX. Pongamos el ejemplo acá en Chile. La gente quería que se votaran derechos sociales, ya como el derecho a contrato, el descanso dominical, y no, pues no se votaba eso, se votaba cualquier otra cosa. ¿Entiendes? Entonces, claro, hay representantes que escogen representantes, pero estos representantes no hacen la tarea por la cual fueron escogidos. Entonces tenemos la exigencia de la ampliación del sufragio para las constituciones de sistema plenamente democrático. Porque antiguamente se votaba según la cantidad de dinero que tuviese la persona. Era lo que te daba el derecho a voto. Después ya no. Y tenemos que hasta el día hombres, mujeres de todo tipo pueden votar. Ahora, tenemos la sociedad del siglo XX. Desde el inicio del siglo XX los cambios más evidentes en la sociedad europea fueron la consolidación de una clase media, que también pasa acá en Chile,
formada por profesionales y una clase media baja, formada por empleados oficinistas y de comercio. ¿Ya? Y esto va a ser importante porque esa clase media va a empezar a exigir derecho a voto y a escoger presidente. También tenemos la consolidación de una clase obrera industrial cada vez más integrada en organizaciones sindicales. Entonces vemos que para solucionar sus problemas y buscar igualdad dentro de lo que es la democracia, la clase más pobre va a empezar a organizarse en pequeños grupos democráticos, como son los sindicatos donde se escoge presidente. No se impone una persona, sino que tiene que ser escogida y está dentro de las leyes del sindicato. Se pensaba que las instituciones republicanas solo promovían los intereses de la alta burguesía comercial e industrial, o sea, los dueños de las empresas, desatendiendo los intereses de la clase media y el proletariado, que era lo que pasaba. Obviamente ellos eran los que votaban, ellos eran los que se escogían entre ellos mismos, por ende no iban a perder su privilegio a darle garantía a los más pobres. Y esto generó una serie de nuevas ideologías políticas, ya, algunas democráticas, pero van a terminar, ¿qué? Formando lo que eran los gobiernos totalitarios. ¿Por qué? Producto de todo este desencanto de la democracia. ¿Por qué? Porque llega a ser insólito, ya lo que pasaba en esta época. La mayoría de la gente no votaba porque era pobre, la mayoría de la gente es pobre. Es como el que viene y apunta a 20 personas con un arma. Es uno. Y tal vez esa arma solamente tendrá una bala, pero puede intimidar a 20 personas. ¿Ya? Y puede decidir por las 20 personas. Lo mismo pasa en esta época. Un puñado de personas, ya esta oligarquía, que son la gente con plata, decidía por el resto, por la mayoría, porque no tenían derechos. Entonces, ¿qué pasa? Esta misma gente que no tiene derechos es la gente que a la larga va a hacer que salgan los gobiernos totalitarios o antidemocráticos. Y tenemos que estos gobiernos totalitarios van a tener casas económicas y políticas. Ya la crisis económica o Gran Depresión de 1929 se debió a la baja de las cotizaciones de las acciones, ya, de la Bolsa de Nueva York, donde todo el mundo va a caer en una pobreza producto de esta crisis económica. O sea, es lo que les decía, la gente aplaude al que le da de comer. Y si la democracia no te llena el plato de comida, lo hará un dictador o un gobierno totalitario. Entonces, ¿qué pasa? Los bancos, empresas quebraron, miles de trabajadores quedaron sin empleo. Y vamos a ver que los que fueron perdedores en la Primera Guerra Mundial van a terminar más dañados que antes, y por eso surge el nazismo en Italia y surge en Alemania, ya, con su nazismo, con Hitler. Ahora, las causas políticas de los países derrotados en la Primera Guerra Mundial debían pagar compensaciones y entregar territorio, lo que causó gran resentimiento. Ante la pobreza generalizada, las personas se entregaron a las promesas populistas que lograron revivir el nacionalismo en los países perdedores de la Primera Guerra Mundial. O sea, obvio, la gente tiene hambre, ¿ya? No tiene trabajo, y dice, oye, pero si yo soy alemán, y empieza a decir, oye, pero si somos el mejor país del planeta y vivimos de esta manera, no, necesitamos a alguien que quiera esta nación. Entonces, siempre cuando hay pobreza en un país, surgen dos tipos de personas. O surge ese nacionalista extremo que dice que ama al país, que no lo puede ver de esa manera, y impone un sistema de gobierno totalitario en base a la fuerza. O surge una persona que empieza a hablar de los derechos de los trabajadores y hace exactamente lo mismo. O ama al país
o refunda los derechos de los trabajadores. Pero ambos llegan a lo mismo, a un gobierno autoritario. Y así partían estos tipos de gobiernos. Y tenemos lo que pasó en la Unión Soviética. En la Unión Soviética movilizaron a la gente pobre ya para hacer la revolución bolchevique por medio del discurso de ustedes son los que producen, ustedes son los que trabajan, ustedes son los que no tienen derecho. Pero en Alemania no fue así. ¿Cómo fue en Alemania? No, pues nosotros somos alemanes. Somos la nación más grande, la más imponente, con los mejores soldados. Y Hitler, que yo amo mi país, que lo voy a llevar adelante. Pero ambos terminaron en gobiernos totalitarios. Ahora, ¿y qué pasa con esto? La desvalorización de la democracia. ¿Ya? Las ideologías totalitarias basaban sus postulaciones en el desprestigio de la democracia y cómo la democracia no había solucionado los problemas de las personas. ¿Ya? Entonces estas personas perdieron sus derechos ciudadanos garantizados por las constituciones y el Estado de Derecho, cambio de condición de las personas transformándolos de ciudadanos a súbditos del Estado. Es decir, las personas debían servir al Estado, que es lo que pasa en las dictaduras. El Estado, en una dictadura, ya, o en un gobierno totalitario, el Estado no sirve a la persona, sino es la persona que sirve al Estado. Y si no le sirve, porque tiene otra idea, se le puede dar muerte. Entonces tenemos este fenómeno del totalitarismo, ya que se expresaba en el control de todos los medios de comunicación masivos. ¿Para qué? Para insertar la ideología totalitaria. Radios, periódicos, cine, todo, todo, todo. Se basa en difundir la idea totalitaria e incluso la imagen del líder, que tiene que ser un líder carismático. Hitler, para muchas personas, pues ya lo han tratado de estar anticristo. Ya, han tratado de anticristo, pero no. El tipo era una persona que sonreía, saludaba, trataba por el nombre a todo el mundo. Entonces tenemos como conclusiones, ya, totalitarismo, democracia. Los derechos humanos en totalitarismo no se respetan, en la democracia son respetados. Elecciones, no hay elecciones libres. En la democracia sí hay elecciones. Medios de comunicación son controlados por el Estado. En la democracia son independientes y cada uno puede hablar lo que estime conveniente. El sistema político es establecido por el líder y las cúpulas del partido dominante. La institucionalidad republicana establecida por la ley y la constitución. Ahora, como un cuadro, tenemos la diferencia entre fascismo, nazismo y comunismo. Prácticamente es lo mismo. Ambos partidos practicaban violencia política para destruir a sus opositores. Ya. El Estado con el partido único, también. Líder, exaltado, ya. La diferencia es que el nazismo promueve el racismo antisemita, antijudío, según el Estado con el partido político único, ya, el caudillo. Prácticamente son todos lo mismo. ¿Por qué? Porque todos buscan lo mismo, manejar al pueblo por medio de la fuerza. ¿Ya? Y tenemos este cuadro comparativo que la Constitución Política de Chile nos dice: los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos. El Estado está al servicio de la persona humana y su fidelidad es promover el bien común. A diferencia de Hitler, que planteaba, ya, la naturaleza es cruel y por ello también nosotros podemos serlo. Cuando yo envié a la juventud y a la flor de los alemanes a la tempestad del acero de la guerra, sin sentir la menor compasión por la valiosa sangre alemana que iba a ser derramada. No tendré derecho, por lo mismo, a eliminar a millones de seres de una raza infrahumana que se multiplica como los parásitos. Adolf Hitler, 1941. O sea, él mismo se plantea, no tendré derecho. Si la naturaleza es cruel y nosotros podemos hacerlo, no tendré derecho yo a eliminar a estas personas infrahumanas
que son como parásitos. Entonces, todo lo contrario a lo que plantea la Constitución chilena, donde dice es el deber del Estado resguardar la seguridad nacional. O sea, el Estado tiene que resguardar nuestros derechos, a diferencia del totalitarismo, que una persona puede decidir mandarlo a morir o no. Chicos, lo mismo, les voy a pegar el link de las preguntas, 4 preguntas, bien sencillas, 5 minutos para responderlas, ya, eh, háganla. Recuerden que puedo ver quién la hace, quién no la hace. Eh, y ahí está el link. Respóndanla, la conversamos y pasamos la lista y estamos. Ya, profe, la envié. Excelente. Dígame, Fabián. No alcanzé a ver el nombre. Pero se fue. Pero parece que era la compañera Úrsula del teléfono del marido, porque parece que una de ellas se conectó ya de esa forma. Ya. Pero va a avisar en el grupo, yo creo, de todas formas, en el grupo del WhatsApp que tenemos. Si le pueden preguntar, porfa, para que me digan el apellido. Ya, profe, déjeme preguntarle si es que fue ella la que estaba metida en la reunión.
Sí, era la Úrsula, profe, del celo del hijo, pero dice que la sacó. Ya, dígale que la voy a dejar presente. Ahí me dice el apellido de ella, ¿ya? Ya, No está profe. pasando por ahí. Ah, dice que está tratando de entrar otra vez. Ya, bueno. Ya tenemos dos personas que lo han hecho. Ya, profe, está listo. Excelente. Ya. Empiezo. Se puede ver. Dice, en un Estado democrático nadie debería ser perseguido por su forma de pensar o su ideología, pues precisamente la democracia se basa en la civilizada confrontación de ideas y el debate de convicciones políticas distintas. ¿A qué principio hace referencia? A la A la libertad de libertad de expresión. expresión. Bien, la libertad de expresión, ¿cierto? Excelente. Dice, ¿cuál de las siguientes características no corresponde a un gobierno totalitario? ¿Cuál no pertenece? La división de poderes. Hoy hablamos juntas. Bien, división de poderes, exacto. Porque el gobierno totalitario es una ideología y partido político se imponen a la fuerza, ¿cierto? Control de la vida privada y un solo partido político. Impide la concentración de poder en una persona o institución. Una dictadura. Democracia, impide. Impide la concentración de. Ah, claro. Ojo con las palabras. Sí, ¿Ya? profe. Sí. Porque De si hecho, le la tenía buena ahora en el ensayo que hice recién. ya. Pero ojo con eso, ojo con las palabras, porque si yo le quito la palabra impide, claro, queda la concentración de poder en una persona o institución, puede ser Eh, totalitarismo, monarquía o impide la dictadura. concentración de poder en Ya, la. pero ahí es democracia, porque impide. La impide, claro. Sí, sí. Allí me equivoqué en esta. Esta me fue como la última. Dice, la opinión individual tiende a ser destruida para que pase a formar parte de la opinión de las masas. ¿Ya? O sea, la opinión individual, o sea, lo que usted puede pensar diferente a mí, Sí. es destruido totalmente. ¿Ya? Para que pase a formar parte de la opinión de las masas, la misma que debe ser idéntica a la opinión del gobierno de turno. Entonces, ¿qué era? Totalitarismo. Totalitarismo. Yo O sea, puse de tiene la democracia liberal porque dije como que todos pueden pensar y opinar lo que ¿cómo? quieran. Lo Porque dice individual la es opinión destruido. individual empiezan para que puedan hablar todos, po. Por eso pensé que era como una democracia. No, porque mire, la opinión individual, o sea, yo tenía mi opinión sobre el voto voluntario, usted tiene su opinión, Sí. ¿cierto? Yo soy el gobierno de turno, por ende, yo le prohíbo pensar que el voto es voluntario y todo el resto del curso tiene que pensar igual a mí. O sea, yo destruyo tu forma de pensar individual y someto tu libertad a pensar en masa. Pero eso dependiendo del gobierno que esté, po. Pero lo dice ahí, pues, es lo que está planteando. ¿Me entiendes, no? Sí. La- Como y dice la el clave gobierno está, de turno, es que el gobierno de turno, mira, puede ser como en China, ¿no? En China se restringen muchas libertades y el gobierno de turno, aunque sea comunista, siempre son personas diferentes, ¿me mm, entiendes? Pero sigue siendo totalitario, ya, bro. ¿ya? Represión policial, no, ¿ya? Monarquía, tampoco, porque la monarquía es un rey. La gente puede pensar diferente al rey, pero no importa. Es lo mismo, porque él es el que decide, ¿ya? Es totalitarismo por donde se le ve. Y democracia liberal, no, porque liberal viene de libertad y ya viene lo que es la libertad de expresión.
Ya, ojo con eso. Siempre leer. Bien. Bueno, ahora lo hacemos un poco apurado, así que no está mal igual. Aparte que es complejo responder algo que no se sabía y aplicarlo sobre la misma en 5 minutos. Ya, siempre es complejo hacer eso. Así que bien, voy a pasar la lista. Vamos a hacer la asistencia. Ahora, ¿alguna otra persona que le haya ido bien? Yo me equivoqué en una, profe. Ya bien, pues una de 4 no es más. 75% al tiro. Para no entender nada igual. Bueno, yo lo encuentro genial. Ya, todos tuvieron buena lo que fue libertad de expresión. Todos tuvieron buena esa también, las dos. Ah, ya, y aquí hubo una persona que se equivocó. Ya, buena, pues. En esa me equivoqué yo, Sí, profe, en po. la última. Aquí estáis tú. Sí, ahí me equivoqué. ¿Ven? Se logra ver, pues. Aquí estáis tú. Y aquí está la otra persona que se equivocó, que es Creo que soy yo. futbolista. No, si está bien, pues, si no se preocupe, puede ser el apuro, puede ser otras cosas. Obviamente, O si la le no toma más tiempo. comprensión. Sí, es confuso cuando uno no tiene comprensión lectora. Me pasa lo mismo que a la compañera. Ahora, Oye, ojo, qué horrible. Es horrible. ojo. Leer en un computador es diferente a leer en una hoja. Se tiende a tener mayor comprensión lectora cuando es una hoja. ¿Sí? Sí, obvio. Porque la luz distrae, es complejo. Sí, pues, todo lo que está alrededor de la pantalla, de Ya, hecho. todo, es todo un dictador. Incluso la Sí, hoja tú te la puedes acercar y solamente ver eso. sí, pues, sí tienes razón. Entonces, la comprensión lectora mejora cuando es un papel impreso. Pero este no es el caso. Este no es el caso, lamentablemente. Ya, tenemos ahumada. Presente, profe. Excelente. Aquí está Úrsula, ¿cierto? Aravena. Presente, profe. Ya, bien. Te voy a conectar. María Araya, creo que la vi. Presente, profe. Bien. María Candia. Eh, Mayhuaida Cárdenas. Alejandro Uriqueo. Alexis Durán. Eulogio. Damaris Figueroa. Presente. Gracias. Paulina Presente, Núñez. profe. Bien. Paulina. Vanessa Mena. Ana Rojas. Carmen Salgado. Jimena Vargas. Karen Yáñez. Yo, presente. Gracias. Guardar asistencia. Ya, estimado. Espero que la clase les haya gustado, que haya quedado claro, que les sirva. Y los felicito por los resultados. Ven que vamos mejorando a medida que vamos avanzando. En las primeras, en los primeros test que hacíamos al final de la clase, algunos no la chutaban a una. Y ahora van, porque es algo que se ejercita toda la semana. Y eso es espectacular, es súper bueno. Y es entretenida la clase porque uno tiene que poner atención, ¿no? Claro, sí, obvio. Sí, Lo pues. bueno es que después esto les queda y pueden repasarlo. Y si se dan cuenta, el contenido yo prácticamente lo leo. ¿Por qué lo leo? Porque de repente la gente no tiene tiempo para ver, entonces usted se puede colocar el audio e igual va escuchando todo lo que aparece en la diapo. Y eso es lo mejor. ¿Entienden, no? Entonces como una forma para ayudarlo a ustedes. Ya, chiquillos, Ya, profe, hasta descansen, la próxima clase. buenas Nos noches y vemos. ojalá que no tengan muchos problemas con el agua. Ay, Dios quiera, profe. Dios quiera, Dios lo escuche igualmente para usted. Chao, compañero. Chao, profe. Buenas noches. También, Chao, profe. buenas noches.